En el corazón del siglo XX hubo un conflicto en España que acabó siendo mucho, pero mucho más que una guerra local. Fue una fractura ideológica tan grande que atrajo la atención del mundo entero y de alguna manera presagiaba la catástrofe que estaba a punto de llegar. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar hoy. ¿Cómo es posible que un levantamiento militar, que en teoría debía durar apenas unos días, desatara una guerra brutal de 3 años? Una guerra que además redefinió el combate moderno y dejó unas cicatrices que, perduran hasta hoy. Para entender bien cómo pasó todo, vamos a seguir estos 5 capítulos clave de la historia. Así que empecemos por el principio, con una nación que estaba literalmente al borde de la fractura. Lo primero es viajar en el tiempo, a la España de principios de los años 30. Hay que imaginarse una sociedad al límite, completamente polarizada. A ver, la Segunda República fue un intento muy audaz de modernizar el país. De repente se impulsan reformas agrarias, se separa la Iglesia del Estado, se concede el voto a las mujeres. Cambios enormes. Claro, para muchos eran cambios necesarios y urgentes, pero para otros esto era un ataque directo a los cimientos mismos de la nación. En la práctica, es que España estaba partida en dos mundos que no se podían ni ver. Por un lado, los republicanos, que eran una alianza súper compleja que defendía este nuevo orden y que en muchos casos buscaba una revolución social todavía más profunda. Y por el otro, los nacionales, una coalición de todas las fuerzas conservadoras que veían en la República el caos absoluto y la destrucción de los valores de siempre. Es que la tensión ya no estaba solo en el Parlamento, ¿qué va? La violencia en las calles era el pan de cada día. Milicias de un lado y del otro se enfrentaban constantemente, y los asesinatos de figuras políticas clave, como el del teniente Castillo y la represalia casi inmediata con el de Calvo Sotelo, crearon un ambiente irrespirable. La sensación era que el orden se había roto por completo. Y claro, esa ruptura del orden fue la excusa perfecta, la justificación que necesitaban los militares que ya estaban conspirando para pasar a la acción. Todo se precipitó en cuestión de días. Fue vertiginoso. El asesinato de Calvo Sotelo fue la señal definitiva. El 17 de julio el ejército de África se subleva. Pero ojo, y aquí está el punto clave de todo esto. El golpe de Estado fracasó. Fracasó en su objetivo de tomar el poder rápido. No consiguieron controlar ni Madrid, ni Barcelona, ni las grandes ciudades. Y es precisamente ese fracaso parcial lo que transformó un golpe en una guerra civil total. Así que el país quedó literalmente partido por la mitad. La República se quedó con las zonas más pobladas e industriales, mientras que los sublevados controlaban la España más rural y conservadora. Ninguno de los dos bandos tenía una ventaja clara, lo que preparó el terreno para un conflicto que se sabía iba a ser largo y muy, muy sangriento. La guerra española dejó de ser un asunto interno casi desde el primer minuto. Las grandes potencias de Europa vieron en España un campo de batalla perfecto para sus propias ideologías y, por qué no decirlo, para sus ambiciones estratégicas. El apoyo internacional fue totalmente decisivo y, sobre todo, muy desigual. Los nacionales recibieron un respaldo masivo y constante de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Y no hablamos solo de armas, no. Enviaron unidades de combate enteras, como la famosa Legión Cóndor, que usó España como un campo de pruebas para sus nuevas tácticas aéreas. Un presagio terrible del terror que vendría en la Segunda Guerra Mundial. La República, por su lado, pues contó con el apoyo de la Unión Soviética y el heroísmo de las brigadas internacionales, miles de voluntarios de todo el mundo que vinieron aquí a luchar contra el fascismo. Mientras tanto, ¿qué hacían las democracias como Gran Bretaña o Francia? Pues con un miedo atroz a provocar a Hitler, crearon el famoso Comité de No Intervención. En la práctica, esta política fue un desastre para la República. Le impidió comprar armas legalmente, mientras que Alemania e Italia, se saltaron el embargo por completo y siguieron armando a francos sin ningún pudor. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, solo de Italia llegaron a luchar hasta 80.000 soldados. O sea, esto no era una ayudita simbólica, era una intervención militar en toda regla. España se había convertido de facto en el primer campo de batalla de la lucha europea entre fascismo y antifascismo. Pero la República resistió con una determinación increíble. Y este grito de guerra, no pasarán, inmortalizado por la líder comunista Dolores Ibárruri durante la defensa de Madrid, se convirtió en un símbolo universal de la resistencia contra la opresión. A pesar de esa resistencia heroica, la balanza de la guerra poco a poco se fue inclinando a favor del bando nacional. Aquí hubo varios factores decisivos.
Mientras los nacionales se unificaron muy rápido bajo el mando único de Franco, el bando republicano estaba hecho un lío, con unas divisiones internas brutales entre socialistas, comunistas, anarquistas. A eso hay que sumarle la superioridad material constante que les daban sus aliados fascistas. La cosa estaba muy desequilibrada. Y es que Franco no solo fue un líder militar, fue un estratega político muy hábil. Se quitó de en medio a sus rivales internos, fusionó a todos los partidos de derechas en un único movimiento y se proclamó a sí mismo la figura indiscutible, el caudillo, sentando ya las bases de lo que sería su régimen. Y finalmente, después de casi 3 años de combates que devastaron el país, con la caída de Madrid y el colapso final del Frente Republicano, la guerra llegó a su fin. Pero el fin de la guerra no trajo la paz, trajo la victoria de un bando sobre el otro, y con esa victoria empezó una de las dictaduras más largas de la Europa del siglo XX. Las consecuencias del conflicto iban a resonar durante décadas, marcando a generaciones enteras y definiendo, para bien o para mal, la España que conocemos hoy. El coste humano fue sencillamente terrible. Se calcula que alrededor de 500.000 de personas murieron. Y no solo en el frente, sino también por la represión brutal en la retaguardia de ambos bandos, y por el hambre y las enfermedades. El legado fue devastador. La élite intelectual del país tuvo que marcharse al exilio, la dictadura silenció a los vencidos durante décadas, y cuando Franco murió se intentó hacer un pacto del olvido para pasar páginas sin reabrir las heridas. Un debate que, como sabemos, sigue muy vivo hoy en día con todo el tema de las leyes de memoria histórica. Y al final la pregunta que nos queda, la que sigue resonando con fuerza, es esa. Cuando un país llega a luchar contra sí mismo, ¿cómo se consiguen hacer las paces con el propio pasado? Porque la Guerra Civil Española fue mucho más que el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Fue, y sigue siendo, una herida profundísima en el alma de una nación que todavía hoy sigue buscando la manera de reconciliarse con todos los fantasmas de su historia.